Que podemos sentir pues algo bueno. Algo de tu corazón, ¿verdad? Sí. El sentir que yo veo aquí en la Biblia es un objetivo, una misión y una visión, un compromiso, no conmigo, no con la MI, sino es que un compromiso con Dios. Eso es lo que es un sentir. Y aquí este sentir, el problema aquí es que cada uno tiene un sentir. Yo tengo un sentir que yo tengo que hacer las cosas acá. Benjamín tiene un sentir que tiene que estar allá tocando el piano. María tiene otro sentir. El sentir tiene que ser uno. La Biblia habla de un sentir y vamos a ver cuál es ese sentir que la Biblia, que Dios nos ha dejado para nosotros. Amén, gloria a Dios. Este ejemplo. Dice en Filipenses 2 y vamos a empezar en el versículo 2. Dice, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una. Entonces, ¿cuál es el sentir que tiene que tener la iglesia? Un sentir. Aquí no dice teniendo sentires o en plural, está hablando en singular. Dice sentir, un solo sentir. Y dice que tener una misma cosa. Y vamos a ver cuál es esta cosa más adelante. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Tenemos ese sentir, iglesia. Aleluya. No tenemos ese sentir. No tenemos ese sentir. Todavía no lo tenemos. Todavía nos falta mucho. Los del mundo creo que tienen un sentir y es andar en el mundo. Cuando hay un cumpleaños donde hay alcohol, ahí se reúnen un montón, ¿verdad que sí? Ahí llegan hasta a los que no invitaron, ahí llegan hasta los colados, pero a un culto no. Entonces el mundo está más unido que la propia iglesia. O sea, somos hijos de Dios, pero en cierto aspecto tenemos un sentir diferente cada uno de los que estamos aquí en la iglesia. Y tenemos que tener un sentir, es lo que habla aquí la Biblia. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí está la parte donde yo quiero llegar. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Este es el sentir que Cristo quiere que nosotros tengamos. Porque dice haya, o sea, esto tiene que ya, como hijos de Dios, como iglesia, ya tiene que estar este sentir. Por lo consiguiente podemos ver alrededor de nosotros, ¿verdad? Están las evidencias, no necesito decir, ustedes pueden verlo, está palpable, está visible este sentir. Está visible. Entonces dice Jesús, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Imagínense, él no se aferró a su divinidad, él no se aferró a que él era el Todopoderoso, él no se aferró que él podía hacer lo que él quisiera, él era Dios. Dice que no se aferró a eso. Y nosotros a qué nos aferramos? Nos aferramos a un sentir diferente al que él tiene. Nos aferramos a cosas que no nos convienen. No nos conviene porque esto nos trae división. División en los hogares y división en las iglesias. Y me pongo yo de ejemplo primero. Me pongo yo.
Ahora dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice que, sino que se despojó a sí mismo. Imagínense que Dios se despojó a sí mismo. ¿Sabe lo que significa despojarse? Dice aquí que despojarse, Él se privó voluntariamente. Él se despojó. ¿Y nosotros por qué no nos podemos despojar? Si esto aquí es un modelo que Él se despojó, nosotros tenemos que despojarnos. ¿Para qué? Para que Él crezca. Si no hay un despojo de parte de nosotros, no vamos a ir a ningún lado. Entonces dice, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y esta parte me gusta, que dice, hechos semejantes a los hombres. Génesis 1:26 dice, le dijo Dios, ¿verdad? Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí tenemos la semejanza que está hablando Génesis. Aquí es cómo tenemos que ser nosotros. ¿Cuál es la semejanza de Dios? Aquí Jesús está desfilando el perfil perfecto. Él está modelando cómo es la semejanza de Dios. ¿Cuál es la semejanza? Porque Él la modeló primero y nos quedó a nosotros de ejemplo. Entonces dice, no estemos ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el libro de Isaías dice que Él no quiere sacrificio, Él lo que pide es obediencia. A veces nosotros damos sacrificio, pero yo creo que ese sacrificio ni a Dios le agrada, porque el sacrificio tiene que ir acompañado con la obediencia. Como yo decía la otra vez, ese texto bíblico que citamos muchas veces y decimos, sin santidad nadie verá al Señor. Retrocedamos, leamos el versículo completo que dice, buscar la paz con todos y la santidad, de lo contrario nadie verá al Señor. Ese versículo hay que citarlo completito, no podemos citar solamente la parte que a mí me conviene, hay que citarlo todito. Entonces dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, ¿cuál es ese sentir? Aquí Jesús está modelando la manera como nosotros deberíamos de caminar. Ahora, ¿de qué se despojó Él? Él se despoja de la divinidad de Él. Él siendo hijo de Dios, Él pudo haber hecho muchas cosas, mas sin embargo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que a nosotros nos está impidiendo morir? Morir a ese yo que nosotros necesitamos morir. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros despojarnos de esa parte de la que Dios habla? Ahora vamos a irnos a Mateo. Esto solamente es una pequeña introducción de cuál es la semejanza de Dios, de la semejanza que Cristo modeló para nosotros. ¿Qué es lo que Él requiere de nosotros? ¿Cuál es este sentir que tiene que haber en la iglesia? Y no solamente en la iglesia, hermano. Este sentir tiene que estar no como iglesia completa solamente, sino individualmente, porque si lo tomamos grupalmente, yo me voy a acomodar y voy a dejar a la pastora que trabaje solamente ella. Entonces, sinceramente, soy parte del grupo, pero la pastora es la que anda trabajando. Yo solamente vengo al culto, pero los demás están trabajando. Este sentir tiene que ser individual.
Venimos a la congregación y ejercemos ese sentir como congregación. Vámonos a Mateo 25. Mateo 25. Este sentir tiene que estar en cada uno de nosotros. De lo contrario, nos vamos a matar desde un púlpito y no vamos a avanzar. El propósito es avanzar y no quedarnos en lo mismo. Como digo, el problema aquí puede ser la desobediencia, puede ser el pecado, lo mismo. Desobediencia es pecado, es rebelión ante el Señor. Más para nosotros los hijos de Dios, que ya tenemos una responsabilidad, porque una vez que somos hijos de Dios, nosotros ahora somos responsables, tenemos una responsabilidad. Y ahora les voy a decir cuál es esta responsabilidad que Dios demanda. Los que están afuera tienen una responsabilidad, pero tienen una responsabilidad como mundana. Nosotros, hijos de Dios, que ya nos fue dada la palabra, tenemos una responsabilidad sumamente mayor, la responsabilidad que nosotros tenemos. Y vamos a ver a Mateo 25, vamos a ver el versículo 31. Dice, el encabezado me gusta porque dice, el juicio de las naciones. Si ustedes han leído Mateo 25, ahí habla de las 10 vírgenes, habla de los talentos, y muchas veces hemos predicado sobre eso. Hablamos de las 10 vírgenes, que tenemos que estar vigilantes. Es interesante esa parábola de las vírgenes porque dice que están las imprudentes y están las sabias, ¿verdad? Las imprudentes, me llama la atención esa palabra, porque ahí no dice que eran infieles, dicen que eran imprudentes, posiblemente no prestaban atención, carecían de sabiduría, pero no dice que eran infieles. Así estamos a veces. El hecho de venir a un culto no significa que somos fieles, no significa que ya estamos bien con el Señor. Amén. Amén. Entonces dice aquí, vamos a empezar en el versículo 31 de Mateo 25. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará uno a los otros, como aparta el pastor las ovejas con los cabritos, ¿verdad? Aquí hace referencia a las ovejas y los cabritos. Creo que esta palabra es como que muy bonita. Amén. Muy bonita la puso Dios aquí. Ovejitas y cabritos, pero no la veamos así, porque más para acá se va a ver, viene algo feo. Ovejas y cabritos, a veces tomamos esta palabra como que muy inofensiva. No. Veamos lo que dice el resto, dice, y serán reunidas delante todas las naciones y apartará uno de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Qué bonito, estamos bien hasta ahí. 24. Entonces el rey les dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Me quiero quedar aquí. Este reino dice que fue preparado desde la fundación del mundo, que es el reino actual en el que estamos viviendo. Dijo Jesús, he aquí el reino de los cielos se acerca. O sea, ya el reino de Dios está aquí. Y si el reino de Dios está aquí, tiene que haber ese sentir de reino en el corazón de cada uno de nosotros. Y si ese sentir no está en el reino, entonces ¿en qué reino estamos? Porque solo hay dos reinos. Está el reino de Dios y el reino de las tinieblas, es los dos reinos que yo veo aquí en la Biblia. Entonces, ¿en qué reino
estamos nosotros? ¿Qué reino estamos practicando? A Dios no lo podemos engañar. Me pueden engañar a mí, podemos engañar a Pablo, podemos engañar a cualquier persona, pero solamente Dios. Como daba yo sobre el estudio de las iglesias, dice: yo conozco tus obras, que dices que viven y estás muerto. Así le dice a la iglesia. Pero había uno que no había manchado su vestido. Entonces continúo. Dice el 34: entonces el rey le dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí viene lo que tiene que haber el sentir. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me viniste a ver a la cárcel, dice. Después dice, pero me quiero quedar aquí. ¿Cuántos de ustedes han estado postrados en una cama? ¿Y cómo se siente cuando alguien lo va a ver? O sea, están ahí en lo último y alguien o sea, con solo verle la cara a una persona que lo va a ver, ¿cómo se sienten ustedes? Yo, en lo personal, cuando yo tuve a mi hija allá en los Estados Unidos no es como aquí hasta el vecino que no te conoce pasa por ahí: mira, ¿cómo has estado? Te saluda. Cuando yo tuve a mi hija, nadie me fue a ver. Horroroso. Mi papá trabajaba, el papá de mi hija trabajaba horarios de 24 horas y me tocó parir sola. Y eso es horroroso. Llegó él después a los 2 días y simplemente nos fuimos a la casa. No sé, no conozco que alguien haya estado conmigo ahí en ese hospital. Es una cosa horrible que uno se siente sola, le llevan cosas a otras personas y tú estás ahí arrinconado. Eso es un sentir horrible. Aquí Dios nos manda a visitar al enfermo. ¿Cuántos de ustedes habían estado presos? Nadie. Me imagino yo cómo ha de sentirse un preso cuando su madre o su padre o el vecino o lo que sea le lleva un plato de comida, aunque sea una vez a la semana. No me imagino cómo ha de sentirse esa persona. Las comidas que comen ahí son igual que las comidas que se preparan en la casa. Dudo mucho que sea así. Mas sin embargo, uno va y los visita. Me imagino que ellos se sienten bien, se sienten apreciados, se sienten amados. Les subige la autoestima, porque dicen ellos: por lo menos le importo a alguien, ya que me metí en este problema, la sociedad te va a desechar. Pero me vienen a ver, me levantan esa autoestima, me levantan el ánimo, dicen ellos. Y no solamente que le lleves un plato de comida, con el hecho que vayas, ya uno se siente. ¿Han pasado hambre? Yo he pasado hambre, aunque no lo crean. Yo he pasado hambre. Un montón. ¿Y qué es pasar hambre? Eso es horrible. Eso es horrible. Yo a veces no he tenido comida en mi casa y me ha tocado comerme una galletita de esa salada con un vaso de agua. Me ha tocado eso. Dirán: la hermana tiene carro, tiene casa, ella... No nos equivoquemos. No nos equivoquemos, no vean lo de afuera. Vayan a ver mi refri. Ahí les va a decir el verdad. Santo. Entonces, ¿hemos pasado hambre? Sí, hemos pasado hambre. ¿Hemos tenido sed de algo? Sed. Sí, hemos tenido sed. ¿Hemos estado desnudos? Yo lo pasé. En los Estados Unidos yo lo pasé. Mi papá no tenía ni para comprarme una mochila. Yo usaba una bolsa de estas plásticas y ahí echaba yo mis cuadernos y mis libros y así iba yo a la escuela. Yo sé, yo he visto,
yo lo he pasado, yo lo entiendo. No teníamos refri y me acuerdo que había una nevada y mi papá abría la ventana y como estaba cayendo hielo, esa era la refri de nosotros, poníamos la leche y las cosas allá afuera, donde estaba la nieve. Esa era la refri de nosotros. Yo he pasado necesidad y cada uno de nosotros hemos pasado necesidades. ¿Por qué Dios nos hace pasar eso? Para ponerlo en práctica después. Dios no te hace pasar un proceso solamente para que lo pase. Dios te hace pasar esos procesos para que entendas a otra persona. Para que entendas a la otra. Ese es el sentir que Dios dice. ¡Ay, a este sentir que hubo en Cristo Jesús! Dice, haya, que haya ese sentir. ¿En qué? En la congregación, en los hermanos, en los matrimonios, con los hermanos en su casa, tío, sobrino, tu vecino, que haya ese sentir. Entonces dice aquí, el 36, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me viniste a ver, en la cárcel me visitaste. Entonces, escuchen bien esto es bien interesante. Dice, entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O te dimos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y no te recogimos? ¿O desnudo y no te cubrimos? O sea, ellos están impactados. ¿Cuándo fue que nosotros te vimos? Le hacen la pregunta al maestro, ¿verdad? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y no venimos a ti? Y esto es lo que le responde el rey. Dice, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos, este es el sentir de la iglesia, de mis hermanos, no le está hablando a los de afuera, sino que le está hablando a la iglesia. ¿Por cuánto lo hiciste? Por los de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y cuando él dice pequeño, no estamos hablando de niños chiquitos, estamos hablando de hermanos pequeños, pero puede ser hermanos que tengan una fe grande, o un hermano que no pueda hacer las cosas también. Porque podemos tener a personas nuevas en la iglesia que todavía no conocen muy bien al Señor. Y el hecho que no conozcan bien al Señor es ahí donde nosotros le mostramos este sentir que es la iglesia, que es lo que tiene que llevar a cabo la iglesia. Y entonces dice, el 41, entonces dirá también a los de la izquierda, el 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto hiciste esto por uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirán también, aquí estamos hablando de dos grupos de personas, dicen que los justos le van a decir, Señor, pero nosotros hicimos esto y esto y esto. Y aquí está otro grupo, y vamos a ver qué es lo que le dice el Señor a este segundo grupo. Entonces le dice, entonces dirán también, o sea, que lo mismo que están diciendo el primer grupo, lo está diciendo este. Entonces dice, entonces dirán también a los de la izquierda, porque acuérdense que nosotros somos los justos, los de la derecha, que él está hablando, me están siguiendo, ¿verdad? Entonces a los de la izquierda le dice, apartaos de mí, malditos. Primero nos dicen ovejita y cabrito, ¿verdad? La palabra es dura. Entonces después dice, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, dice aquí, y a los que están a la izquierda también. Entonces esta palabra es fuerte. ¿Cuál es ese sentir que nosotros tenemos que tener? Entonces dice, preparado para sus ángeles. Y miren lo que dice, ¿y por qué Dios nos manda al infierno? ¿Y por qué Dios le dice maldito a este grupo de la izquierda? Aquí en este versículo dice por qué.
porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Tuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. ¿Qué palabra dura, verdad? Yo he escuchado siempre que dicen, porque tuve hambre y me diste de comer. Citan la parte bonita. Pero ¿qué pasa si citamos la otra parte para los de la izquierda, los que no lo hicieron? Porque si dicen, porque tuve hambre y no me diste de comer. Para los de la izquierda, para los justos sí. Ambos grupos hicieron la misma pregunta, la respuesta fue diferente. Entonces dice aquí, entonces también ellos respondieron diciendo, Señor, como te vimos, no, esa parte ya la leí. Entonces le respondió diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es dura esta palabra, ¿verdad? Es dura esta palabra porque aquí Dios nos está diciendo el sentir que tiene que haber en el cristiano, el sentir que tiene que haber en el Hijo de Dios. Este es un culto de visión. Aleluya. ¿Y cuál es la visión de nosotros? Es una visión, y no solamente que sea el culto de misiones, pero esta visión tenemos que compartirlos todos. Una visión, un propósito, un compromiso. ¿Y cuál es ese? Aquí está en Mateo 25. Pueden leerlo todito. Tuve hambre. Después habla de los enfermos, habla de las viudas, habla de los desamparados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No sé lo que estamos haciendo, me incluyo yo. Yo soy la primera. Yo soy la primera en la lista. Que yo leía esto y yo decía, ¿qué puedo decir? Si yo también estoy mal en esto, ¿verdad? En lo que Dios nos manda a hacer algo. ¿Cómo estamos como iglesia? Estamos divididos, pero aquí en la misma iglesia estamos divididos porque el sentir que tenemos es contrario al sentir que tiene Dios. Es contrario al sentir que habla Filipenses. No tenemos ese sentir. Dice que todas las cosas que hagáis, no las hagáis por contienda, ni por vanagloria, dice la Biblia. Hacerlo como para el otro. Si él se despojó, no escatimó a ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, porque aquí no estamos aferrando nosotros. ¿A qué nos aferramos nosotros, iglesia? Aleluya. Nos aferramos a lo que nosotros tenemos. Aquí el problema es la condición no es que los trabajos, que si esto, que si no hace. Aquí la condición es el corazón de nosotros. ¿Dónde está el corazón de nosotros? ¿Dónde está la mente de nosotros? Hay una cosa que yo estudié hace muchos años atrás, aquí la tengo en mi Biblia, que dice las 5 etapas del parentesco de un hijo de Dios. La primera etapa es criatura. Una vez que tú aceptas a Cristo, dice que nueva criatura sos. Es la primera etapa. La segunda etapa, sos un obrero. Anda barriendo. Tú no vienes rápido. Una persona que está en Cristo no viene rápido al púlpito, no va rápido al piano. No, es un obrero. ¿Qué es un obrero? Una persona que va a orar, va a trabajarle al Señor. Tercera etapa, ahora son un servidor. Cuarto, Dios te llama amigo. Y la quinta etapa, ahora son un hijo de Dios.
Pero no puedes ser un hijo de Dios si no sos una criatura nueva. No puedes ser hijo de Dios si no sos un obrero. No puedes ser un hijo de Dios si no sos un servidor. No puedes ser hijo de Dios si no sos amigo de Dios. No te puedes acercar a donde está Dios. No puedes ir a donde Él y decirle: Señor, este es mi problema. Esto es lo que soy. Borra mis rebeliones. Sí, Señor, yo sé que yo tengo un problema serio en X pecado. No revelamos eso, no le damos eso a Dios. Y esas son cosas que tenemos que entregarle a Dios, para que ese sentir que hubo en Cristo Jesús, como dice Filipenses 2, esté en cada uno de nosotros. Dice: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, lo cual, siendo igual a Dios, no escatimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no en la condición de Dios, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz, que era la más vergonzosa. En ese madero, sin ropa, ahí lo clavaron al maestro. Ahí lo clavaron para mí y para todos los que estamos aquí. Amén, aleluya. Eso fue lo que Dios hizo en Filipenses 2. Entonces se despojó a sí mismo, tomando forma, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora viene lo más bonito, ¿sí? Por eso Dios dice que lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están allá arriba en el cielo, de los que están en la tierra, que somos nosotros, y los que están debajo de la tierra. Dice que todo ojo le verá. Y ahí estamos hablando de los vivos y de los muertos. Entonces Dios lo exaltó a él hasta lo sumo, le dio un nombre. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué nosotros nos aferramos si tenemos el perfecto ejemplo de quién es el maestro? Tenemos el perfecto modelo. ¿Cuál es la imagen? En Génesis 1:26 que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es la semejanza de nosotros? Ahí la tenemos, es la semejanza. ¿Qué es lo que tenemos que modelar? Lo que sale en Mateo: porque tuve hambre. No esperemos que Dios nos diga: porque tuve hambre y no me diste. Seamos ese grupo de la derecha, seamos esa ovejita, no seamos ese cabrito que lo pone bonito primero el Señor, ¿verdad? Y después le dice: alejarte de mí. Ustedes se imaginan una palabra así, después de haberle servido a Dios no sé cuántos años en tu vida y darte de cuenta que todo tu esfuerzo no le agradó a Dios. Ustedes se imaginan, porque hiciste las cosas a tu manera, hicimos las cosas a la manera de nosotros, no hicimos las cosas como Dios quería, porque las cosas no se hacen a la manera de nosotros, desafortunadamente. Estamos acostumbrados a hacer las cosas como a nosotros nos parece, pero no es como a nosotros nos parece, es como Dios manda, como dice la Biblia que tiene que ser. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Y llego hasta aquí, hermano, porque yo sé pues que no sé si van a haber anuncios, pastor, pastora. Orémosle al Señor, ¿verdad? Para que Dios ponga ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque tengo un sentir que lo tengo que tener yo y lo tiene que tener usted también, como hijos de Dios. No es solamente venir a una congregación y venir a sentarse. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, ¿verdad? Y oremos al Señor. Y dámosle al Señor, ¿verdad? Esto no lo podemos hacer nosotros solos, hermanos. Esto aquí viene, la buena noticia de esto es
Dice que no es con nuestra propia fuerza, sino que es con el Espíritu Santo. Que Dios nos dé discernimiento, que nos afine el oído y que nos dé su corazón, para sentir con su corazón, para ver con sus ojos y para hablar con su boca, porque a veces nosotros que nos dé su boca. Hay un proverbio que dice: Señor, pon un guarda en mi boca. Imagínense. Salmo. Pongan guarda, que Dios ponga un guarda en nuestra boca. Porque nosotros hablamos y después reaccionamos, hablamos sin pensar. Amén. Y una vez que esa palabra salió de la boca, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Gloria a Dios, aleluya. Oremos. Amantísimo Padre que estás en gloria, Señor, te damos gracias, Señor, esta noche, Señor, que a usted les nació, Señor, a reunir a las personas, Señor, que necesitan estar aquí, Padre eterno. Usted conoce la condición de mi corazón, usted conoce la condición, Señor, del corazón de cada uno de los que se congregan en este lugar, Señor. Yo vengo, Señor, ante tu presencia, Señor, y yo te pido, Señor, que trates con su corazón, Señor, trata con su mente, Señor. Señor, dice tu palabra, Señor, que usted es el que borra toda rebelión, Señor, por amor a ti mismo, Señor. Borra nuestras rebeliones, Señor. Borra nuestra iniquidad, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre cada rincón oscuro, Señor, de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Toma, Señor, este corazón de piedra que tenemos, Señor. Señor, arráncalo, Señor, y dalo uno, Señor, de carne, Señor. Que podamos sentir, Señor, con tu corazón, Señor. Que podamos sentir con tu corazón, Señor. Dirige nuestros pasos, Señor. Cada latido de nuestros corazones, Señor. Que podamos ver tu gloria, Señor. Que cada latido de nuestro corazón, Señor, tu presencia esté, Señor. Que cada latido de tu corazón, Señor, podamos ver, Señor, tu gloria, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, que nos congregamos. Haya este sentir, Señor, que uno es tu Hijo amado Jesús, Señor. Pero necesitamos de tu auxilio, Espíritu Santo de Dios. Porque solo usted puede poner el querer, lo puede hacer, Señor, por tu buena voluntad, Señor. Tu iglesia no puede avanzar, Señor, si tu Espíritu Santo, Señor, no intercede, Señor. Y no está, Señor, en nuestros corazones, Señor. Señor, ayúdanos a ver con tus ojos, Señor. Ayúdanos a sentir con tu corazón, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para ti, Señor. Que podamos poner nuestros ojos, Señor, en todo lo que nosotros hagamos, Señor. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado, Padre Celestial. Quita toda iniquidad, Señor, y toda rebelión, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y de los que no vinieron, Señor, yo te pido, Señor, que trates con ellos, Señor. Trata con su mente, Señor. Trata con su condición, Señor. Usted conoce la condición de cada uno de ellos, Señor. Trata con nuestro carácter, Señor. Trata con nuestro ego, Señor. Trata con nuestra arrogancia, Señor. Con nuestra prepotencia, Señor, que no nos permiten verte, Señor. Deseamos ver tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor. Quita esas vendas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. ¿Quién pide? Cristo. Anuncia la vigilia, anuncia la vigilia.